Oli y bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Celeste y ya aquí abrigadita y en el Museo de Botero les cuento que en el video de hoy vamos a estar paseando por el centro de Bogotá, por la Candelaria, visitando realmente lugares históricos, lugares más que todo pues sí, de historia, no tanto recreativos, pero que seguramente les va a gustar muchísimo. Así yo estoy abrigadita porque está lloviendo de hecho, pero el inicio de este video será en la Quinta, en el Museo Casa Quinta de Bolívar. Y ahora sí, estamos aquí en la Quinta de Bolívar y vamos a ver qué se nos atraviesa por allí. Nos dieron regalitos, 2 lápices. ¡Ah! ¡Qué bonito! Bueno, y hablemos un poquito de historia de esta casa. Esta casa fue construida en 1800, pero no pasó a ser de Simón Bolívar sino hasta 1820, porque se la regaló el gobierno de la Nueva Granada, luego de haber participado en la independización de Colombia como tal. Todo lo que ustedes van a ver en las habitaciones son de la época, en su mayoría son de la época, incluyendo pues todo lo que adorna, muebles en general. Lo único que no hay pues de la época son las 2 espadas de Bolívar que están ahí, que están exhibidas. Ahorita lo vamos a ver porque pues realmente están en el Banco de la República. Ustedes van a poder encontrar aquí todo tipo de historia en varios lugares, o sea, están dispuestas varias como carteles donde hay información. Pueden creer que esto es de la época. Ahí miren, esos murales que están aquí, ellos fueron tapados durante la época que no estuvo habitada por Simón Bolívar, y los restauradores quitaron la pintura y descubrieron esto junto con lo que está en las franjas. Miren qué hermoso. Todo lo que hay aquí es del siglo XIX. No es lo que le pertenecía a Simón Bolívar porque pues la casa fue de todo después de su muerte, pero sí es de la época. Pues miren, esto lo hacen ver como la habitación de Simón Bolívar, pero al que nos dijeron de que todos los muebles son de la época, pero no eran los que estaban aquí realmente, pues yo no creo que haya sido aquí donde duerme Simón Bolívar. Hay que preguntarlo, pero yo siempre digo que esto no parece cama, esto parece una cuna. O sea, eso es chirriquitico. Chirriquitico. O sea, todos sabemos que Simón Bolívar no era tan alto, pero miren, es muy pequeño. Definitivamente tienen que venir para ver el tamaño, o sea, es que mírenla. Comparada con mi cabeza, como se ve de lejos, complicado, o sea, chiquita, chiquita, sí era. Miren, Simón Bolívar era un revolucionario de la higiene, porque este hombre tenía esta alberquita, o sea, esta mini piscinita de aquí para el bañarse, de cuerpo completo, 2 hasta 3 veces a la semana. Miren, cosa que en esa época no era normal, porque en esa época me cuentan que la gente se alcanzaba a bañar hasta 4 veces al mes. Bueno, aquí no, o sea, yo digo, aquí en el frío no pasa nada, pero igual ese olor, no existe el desodorante. Qué fuerte. Simón Bolívar, muy bien por ti. La casa es bastante grande si lo vemos en cuanto a lo que está dentro de una ciudad. Y van a ver muchísimos áreas así con árboles y plantas. Es muy bonito. Esta es la cocina. Y aunque no lo crean, Simón Bolívar atrás tenía una huerta porque a él le gustaba hacer sus propias ensaladas. ¿Lo pueden creer? Wow. Se me van a disculpar, pero cocinar en esto debe ser horrible. Y ahí, qué horror. Pero sí, es absurdo pensar que el libertador de Sudamérica le gustaba hacer sus propias ensaladas. Sí, él cuando vivió aquí durante 435 días, que fueron los únicos que él habitó aquí, pues realmente a él le gustaba hacer sus ensaladas, no solamente para él, sino para las personas con las cuales comía a diario.
Bueno, y afortunadamente nos está haciendo un buen clima hoy, pero tengo el sol en los ojitos. Y sí, Simón Bolívar habitó primero esta casa en 1821. Realmente fue en enero, antes de irse a la batalla que iba a librar en Carabobo, para la batalla de Carabobo. Y luego vino hasta aquí y en el octubre en el que vino y se fue a librar la batalla de Libertadora del Sur, que fue la que en teoría liberó Bolivia, Perú y Ecuador. Bueno, y aquí al lado de la estatua de el último doctor que trató a Simón Bolívar, les digo que luego de 5 años, de 1821 a 1826, Simón Bolívar regresa y lo que hace es habitar esta casa junto con el palacio presidencial, que pues se pasa de aquí para allá, hasta que en 1828 pues él recibe un atentado. Y es en ese atentado donde él decide venir a vivir aquí casi permanentemente a esta casa. Bueno, y es en ese momento en el cual en 1828 se viene Manuelita Sáenz, ustedes saben de ese amor, y es allí pues donde ellos realmente conviven aquí, a pesar de que igual se sabe que no fue su pareja permanente, él seguía teniendo otras parejas. Y pues resulta que aquí, mientras estaba aquí con Manuelita, se hacían muchas más reuniones, muchos más tipos de convivencias, fiestas, festines, etcétera, hasta que bueno, él se empieza a sentir un poco mal y empieza a intentar planear su viaje a Europa para pues lo que él dice como conseguir su muerte en Europa. Pero es allí donde esta casa pasa él, Simón Bolívar, la escritura a José Ignacio París, un gran amigo de él, pasa a ser pues de él, y Simón Bolívar se va en 1830, pues sabemos que él muere. Ya después de eso, que pertenece a José Ignacio París, esta casa pues perteneció a la familia, pero luego fue vendida durante 92 años. Esto fue fábrica de bebidas, curtiembre, fue incluso un lugar para enfermos mentales, entonces sí es como que fue de todo, y realmente la lograron alterar muchísimo, y al alterarla pues luego de que fue adquirida por el gobierno, que primero fue adquirida con gran esfuerzo por dos fundaciones importantes históricas de Colombia, 92 años después la adquiere el gobierno como tal y la restauran durante 7 años para poder obtener lo que realmente estamos viendo ahorita. Es absurdo, es muy loco, y se denomina así como el primer museo bolivariano. Y en 1975 es cuando esta casa, la casa Museo Quinta de Bolívar, se convierte en monumento nacional. Miren, en este lugar van a encontrar banderas y escudos de los países en los cuales que participaron en la independencia. Si no estoy mal, Panamá. Aquí está Bolivia, esta puede ser Colombia, Venezuela, Bogotá, Ecuador, puede ser Colombia, no sé. Esta es la de Panamá y esta no sé qué es hasta que vea. Ah, Perú. Estoy muy mal, esa es la de Perú. Miren este gran árbol plantado aquí. Tiene tierra de Bolivia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Haití, Nicaragua, Honduras, México, Perú, Santo Domingo, Venezuela y Puerto Rico. En 1946 fue plantado. Y curioso, se escribía México con J. Raro. Pero miren, en ese QR que está ahí pueden saber más información de él. Miren, esto es Bogotá. Está así de soleado, pero está lloviznando. ¿Qué es eso tan raro? La verdad es un lugar que vale la pena muchísimo venir a caminar, porque es una quinta que tiene muchísima naturaleza, camionetas como este, o sea, es demasiado genial. Y vale la pena también venir, sobre todo por la historia. No sé ustedes, pero sea de donde sea la historia, a mí me encanta conocerla. Así que sí, ese lugar tiene bastante historia, sobre todo por lo que ocurrió en la vida de Simón Bolívar. Así que
les invito a que vengan. Y el guía que está en la puerta les va a dar muchísima información chévere e importante. El simple hecho de pensar que esta casa tiene 200 años y por este lugar pasó Manuelita Sáenz y se recostó en estas barandas. Y pensar que Simón Bolívar le hacía como, ven Manuelita, vámonos a dormir. Me parece muy genial. Muy genial, o sea, siento que es como... Es mucha historia, o sea, imagínense cuando este canal podamos ir a Europa y podamos conocer lugares de 500 años de historia o castillos de 1000 años de historia. O sea, me infarto de la felicidad. Suscríbanse, denle me gusta, compartan estos videos porque les voy a ser muy sincera, necesito su ayuda. Necesito su ayuda, es que sin ustedes esto no se puede lograr, muchachos. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que sí, y vamos a continuar con el video. Miren, en este que se le llama el Salón de la Estufa están estas aves, están disecadas y ellas sí pertenecieron realmente a Simón Bolívar. Es impresionante, o sea, si de verdad pudiera... Voy a hacer una toma con el celular a ver si me ayuda a dar un mejor zoom. Listo, veamos esos pequeños animales, wow. Esto sí fue del Libertador, de hecho ahorita vamos a ver la información, se las voy a mostrar porque wow. Ay Dios mío, no alcanzo, ¿dónde estoy? Mi dedo. Aquí, este es el pájaro nacional de Venezuela. Miren, esta es una de las 3 chimeneas de la época que existían cuando Simón Bolívar estaba vivo. Y él mandó a hacer esta exactamente por el frío. ¿Pueden creerlo? O sea, esa fue como la 4ª chimenea en toda Colombia, aquí no se solía utilizar, pero él mandó a hacer la suya para calentar su casa, ya que en esa época se creía que eran malas para la salud. Y bueno, si nos ponemos a pensar, no es que fueran malas para la salud, es que podían crear incendios y todos sabemos que chimenea que no se cuida, chimenea que incendia casa, historia de toda Europa. Lo sabemos, lo conocemos, creo que han salido muchísimas películas sobre eso, así que no era que fuera malo para la salud, era que atentaba contra tu vida, realmente si no se cuidaba correctamente. Y al haber solamente 3 chimeneas en Colombia y que una estuviera aquí, por supuesto, Simón Bolívar ya había ido a Europa, ya conocía cómo se hacía, cómo se prendía una chimenea, cómo se apagaba una chimenea, todo ese tema, pues les enseñaba a sus sirvientes, ¿no? Pero entonces, obviamente tenemos que tomar en cuenta que era una persona que conocía cómo funcionaba realmente la chimenea. Así que sí, él tenía la suya y pues la mandó a hacer explícitamente para esta casa. ¿Ustedes saben qué es esto? Esto parece hueso de animal. Bueno, no será de humano, pero es muy raro. Miren, qué raro. No es piedra. Bueno. Miren, aquí estamos tan cerca de Monserrate que se llegan a ver el funicular aquí y los carritos del ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Del telesférico, ahí, subiendo y bajando, ay, qué locura. Y ya no se ve Monserrate porque se está nublando. Y ahorita nos estamos dirigiendo al Museo del Oro, es este que está aquí. Y vinimos caminando desde la Quinta de San Pedro y es como... De la Quinta de San Pedro, oh my god, Santa Marta. Desde la Quinta Museo Casa de Bolívar, que eso sería desde... Saliendo de la Quinta de Bolívar por la Universidad de los Andes, completamente derecho. Y cuando vean la estatua de la Pola, doblan a la derecha en la Y. Y a 1,5 cuadras está el Museo del Oro. Bueno, aquí estamos en el Museo del Oro. Y bueno, básicamente este museo sí se encarga del oro, pero de la conservación, adquisición y la exhibición de piezas de alfarería y orfebrería en oro de Colombia, de todo el territorio colombiano, y pues se exhiben aquí. Es propiedad del Banco de la República y su entrada nada más vale 5.000 pesos. Dado esto, el Banco de la República pone tarifas bastante cómodas. Vamos a ver una exhibición, muchachos. Que wow. La primera vez que yo la vi en la vida me impresionó absurdamente. O sea, es stunning, es hermoso. Vamos a verlo.
cuenta con la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, con 34.000 piezas hechas en oro y topanga, una aleación de cobre y oro. Y aparte de todo eso, también tiene una colección de 25.000 objetos que son hechos de hueso, textiles, son líticos, también hay piedras o de arcilla, o sea, conchas, cualquier cantidad de cosas, de todo prehispánico. Por favor, su pipicito, me encanta. O sea, la representación es demasiado genial. Esta es la máxima. Es bastante curioso pensar la forma en la cual los indígenas de la época se representaban a sí mismos de una forma que nosotros realmente no lo reconocemos en la actualidad. El Banco de la República empezó esta colección en 1939 con el Poporo Quimbaya, que ya se los estoy buscando para mostrárselos. Y aparte de esto, 20 años después, pues siguió con la colección y fue así donde se abrió por primera vez esta sede en 1959, porque antes, digamos que la exposición del oro, del Museo del Oro, del Banco de la República, era solo y exclusivamente para personas de la élite, no era público, hasta 1959 que se abrió en este lugar. Miren, este fue el Poporo Quimbaya. Es la primera pieza que forma parte de lo que es toda la colección de el Banco de la República en 1939. Es lo que inició la colección de 34.000 piezas de oro. Wow, miren esto. O sea, yo sí quiero ir vestida de oro así. Claro, con una ropita debajo de ese oro. Pero qué genial. Wow, miremoslo más de cerca. Wow, de verdad que no tengo muchas palabras. Esta balsa es lo que representa el ritual de la elección del muisca, lo que sería como el cacique. Y esto es tan pequeño, pero tan pequeño, que miren mi mano y miren el tamaño de la balsa. O sea, es mínimamente pequeñito. Voy a intentar hacer tomas más de cerca. Miren eso. Y es tan absurdamente detallado. Pero ese es el segundo ítem más importante de toda la colección del Museo del Oro.